Ser podcast. En la inmensidad de que el día va a empezar, se nos nubla la visión. Tengo la impresión de que el cielo se me cae y la idea de irme hoy. No sé bien qué es la libertad ni tampoco ser feliz. Alguien hoy me llamó chaval, gilipollas me sentí. No quiero tener que huir. Patria sumisión, hazte un hombre maricón. Sabias frases con que crecí. Guerra sé que hay cuando me ordenan besar la bandera que no elegí. Que de malo en ir, pásatelo bien, aprovecha de aprender a ser dulce, humilde y un poco loco, y no a hombre quiero tender. Aunque hombre ya nací. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, firme, ponte recto, no eres nada muchacho. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paso ligero, yo te lo mando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hola, buenas tardes. Javier Álvarez escribió esta canción en 1995 y la verdad es que no se me ocurre ninguna manera mejor de cantar en este caso, lo que era el servicio militar obligatorio, la mili, por la que pasaron en España más de 17 millones de hombres. Han transcurrido 25 años desde su supresión. Bueno, supresión no, suspensión. Y ojo que este detalle es importante y luego contaremos por qué. Y mientras otros países europeos se plantean abiertamente recuperar ese servicio militar obligatorio, sea en el formato que sea, no parece que ahora mismo en España el tema esté así muy puesto sobre la mesa. Pero el panorama internacional se ha complicado tanto, no solo en Irán, no solo en Oriente Medio y en otros lugares, sino también en Europa, con una guerra desatada por Rusia en Ucrania que hoy ya dura más que la Primera Guerra Mundial. Atención a este dato. Bueno, con este panorama, todo lo que tiene que ver con defensa y seguridad se está recalculando a marchas forzadas. Y este próximo domingo, el País Semanal plantea en su portada una pregunta seguramente la más incómoda cuando se abordan estos asuntos en la conversación pública. ¿Y qué es? ¿Lucharías por tu país? Marta del Vado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Radio Barcelona, Rafa Vila San Juan, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tú lucharías por tu país? ¿Tú te irías a pegar tiros en un momento dado? Pues me costaría muchísimo, evidentemente, porque no creo que en las guerras, sobre todo las de ataque, no las de defensa, que esas no nos quedaría más remedio, no creo que se puedan arreglar las cosas ni los problemas que tenemos en común. ¿Y tú, Marta? ¿Tú pegarías tiros por tu país? Yo, a día de hoy, rotundamente no. En ninguna circunstancia. A día de hoy Ya. No se me ocurre una circunstancia por la que fuera a hacer algo así. Un poco lo que dice Rafa, ¿no? Porque es que no creo en esto como una solución a ningún tipo de problema. Bueno. Ya, lo que pasa es que haciendo de abogado del diablo, y enseguida saludamos al autor de este reportaje que nos parece interesante y muy oportuno además, los tiempos han cambiado, el panorama se ha complicado mucho y cuando hablamos de seguridad y de defensa, una cosa son los deseos, los valores, los criterios y otra la realidad. Y la realidad es que, ha dicho Rafa muy bien, hay guerras y hay campañas de ataque y guerras y campañas de defensa donde no hay más remedio que echar mano de lo que tengas para poder protegerte a ti y a los tuyos. Entonces, no sé, por eso subrayaba la incomodidad de esta pregunta y el acierto del titular del País Semanal, del ¿lucharías por tu país? Que, por cierto, le tengo que decir a su autor, Jesús Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas y compañía. Aquí hay un poquito de trampa, porque después de páginas y páginas de reportaje, la pregunta no la respondes, ¿eh? No, es imposible responderla, porque decís, yo creo que no es lo mismo defender que atacar. Claro, o sea, yo creo que atacar, no íbamos a atacar a nadie, pero imagino que los jóvenes ucranianos en 2022 pues estarían en su facultad o estarían en su trabajo, en su casa, y nadie estaría... ese creo que ha habido 1 millón de hombres sobre el terreno ya por el lado ucraniano, nadie estaría dispuesto a pegar tiros o a matarse con nadie. Pero bueno, claro, una de las personas que entrevistas en este reportaje da la clave de por qué Ucrania ha resistido tanto tiempo una maquinaria militar que sobre el papel es muy superior, como es la de Rusia, y es por haber metido botas
hombres sobre el terreno, con el coste que ha tenido eso en víctimas, ¿eh? Pero claro, las guerras, por mucho marcianita, por mucho dron, por mucha lucecita verde, por mucha bala trazadora que veamos en la tele, las guerras se ganan y se pierden, por desgracia, con hombres sobre el terreno. Y de ahí surge la importancia y la oportunidad de esta pregunta. Que, por cierto, Jesús, ¿tú hiciste la mili? No, yo fui de esa generación de boomers que de una forma y otra decidimos, unos con artimañas variadas, otros con madres viudas, otros con una posición política más potente, como la objeción de conciencia de la insumisión, no ir. Entonces yo creo que hubo un momento que eso entre los nacidos entre finales de los 50 y los comienzos de los 70, yo creo que claramente dijimos que no queríamos, o que muchos no queríamos ser como nuestros padres, nuestros tíos y tal, y dedicar un año de nuestra vida para hacer algo que era de una completa inutilidad, porque no tenía utilidad ninguna. Hay un apartado muy interesante en tu reportaje que además forma parte de nuestra historia. Los primeros casos de objeción de conciencia organizados en España, escribes, datan de los 60, una mezcla de grupos cristianos y libertarios con elementos independentistas en Cataluña y en el País Vasco, educados en la no violencia, a imagen y semejanza de la revuelta que se estaba desarrollando en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Bueno, dice, aquel embrión de movimiento de objeción en España se iba a convertir en el mayor ejercicio de desobediencia civil pacífica en Europa y desencadenar un tsunami que se llevaría por delante, entre mediados de los 80 y finales de los 90, el servicio militar. Fue un largo camino, un caso inédito de cómo una generación se negó a cumplir sus obligaciones con el Estado por considerar que colisionaban con su conciencia e intereses y ganó. Esto es historia, vamos, pero en mayúsculas, ¿eh? Hemos olvidado quizá lo que es esta la desobediencia, lo que fue la desobediencia civil pacífica. Como yo creo que lo más interesante de ese movimiento además es que sin tener una cabeza visible, ni militantes liberados, ni ser carrera de correa de transmisión de ningún partido político, lograron unir a esos jóvenes. Llegó a haber más de un millón de jóvenes apuntados a la objeción de conciencia, y por la cárcel yo calculo que no pasaron menos de cerca de 1.000, que ya se negaron, al máximo, se negaron a la prestación social sustitutoria, que era lo que te obligaba la objeción de conciencia. Eso iba a decir, en los últimos años, antes de que la mili fuera, ya dejara de ser obligatoria, se fueron multiplicando los casos, ¿no? Fue como un efecto nieve. Os lo digo porque yo, de los que está sentado aquí, sí que hice la mili, ¿eh? La hice además arrestado, con lo cual me enviaron precisamente al gobierno militar a redactar las sentencias de los que iban porque eran objetores. O sea, imagínate a dónde llega todo eso. La cuadratura del círculo. Exactamente. Directamente. Lo que pasa es que, y te daba una pena enorme, claro, porque decías, pues este chico, pero si es que está haciendo lo que tiene que hacer, el que no lo he hecho soy yo. Pero bueno, es igual. La cuestión es, fue un efecto bola que yo creo que también llevó a lo que tú cuentas en el reportaje, en ese pacto que hubo donde las juventudes de Convergencia en aquel momento, Carles Campuzano, presionaron para decir acuerdo de investidura, pero que quiten la mili. El pacto del Majestic, famoso, Y Arnal la quitó en el año 2001. Hoy dice en este reportaje que si la mili un día volviera, solo irían los de las autonomías del PP, porque vascos y catalanes, por ejemplo, no iría nadie, ¿no? Que bueno, que es un retrato de cómo está España. De todas formas, Jesús, hay algo, no solo relacionado con el recuerdo de lo que era el servicio militar obligatorio, que en algún país se plantea recuperar, que es a nivel de defensa y seguridad cómo estamos. Y el retrato que sale de leer tu reportaje no es muy halagüeño en términos de efectividad, en términos de reconocimiento del papel que juegan los militares, que ser militar pues puede ser y tiene que ser también un proyecto de vida atractivo para quien quiera dedicarse, pero ahora mismo en cuanto a condiciones económicas y no solo económicas, no parece que la cosa vaya por ahí. Es decir, suprimimos, o mejor dicho, suspendimos la mili, que eso ahora lo aclararemos, pero el modelo alternativo tampoco parece gran cosa. Bueno, porque yo creo que heredamos un desprestigio de las Fuerzas Armadas en general y de los soldados en particular. Las Fuerzas Armadas
en España, primero porque no habíamos combatido nunca con nadie, o sea, no somos como un ejército, en fin, que había, no, como los británicos, ¿no? Que tendrán un orgullo churchiliano de haber derrotado a los nazis o incluso el ejército de la URSS, ¿no? Es decir, no hemos tenido guerras coloniales. Hemos combatido contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos, nos hemos dado entre las guerras carlistas y la guerra civil, y luego 40 años de un gobierno que no era exactamente una dictadura militar, pero que el 25% o 30% de los ministros eran militares, unido al golpe de Estado el 23 de febrero, por poner un ejemplo. Sí. Es decir, o sea, el descrédito, y luego, claro, del soldado, del recluta, del turuta, del pobre muchachito en otra parte de España, viendo como lo peor. Entonces yo creo que eso se ha contagiado un poco al soldado actual. Claro, cuando el soldado actual, pues hay soldados que sí, que son más de cuerpo a tierra, de infantes, de lucha mano a mano, pero luego el soldado hoy es un técnico, es una persona, pues eso, que de inteligencia, de interpretación de imágenes, de datos, indudablemente, claro, de la gestión de datos, y es pieza clave en fin, o sea, decir que es que ahora un soldado o una soldado, para empezar, porque aquel ejército era un ejército de machos, efectivamente, y ahora levemente tiene su puerta, aunque todavía las mujeres sean apenas un 15%, pero es verdad que en fin, que el estilo es completamente... Entonces yo creo que arrastramos ese desprestigio, y entonces nunca se le ha dado su lugar. En estos momentos hay un momento de rearme, que en España es evidente, pero que también es desde luego en toda la NATO, en toda la Unión Europea, pero esos 34.000 millones que decía el presidente, que es como el triple de lo que invirtió Rajoy en defensa, no ha tenido una correlación con la calidad de vida del soldadito, de esa persona de 18 o 20 años, que busca una forma de vida en la milicia, en las Fuerzas Armadas. Y esto yo creo que son absolutamente olvidados. Son personas que no les vemos por la calle, les vemos desfilar, o cuando se incendia algo, pues mandan a la UME, o cuando hay una catástrofe. Pero realmente tampoco la función del ejército es apagar incendios, o sea, es una de las funciones, pero la función del ejército es utilizar la fuerza. Y nos faltan y faltan miles de efectivos para lo que sería una cifra, digamos, ideal. Razonable, sí. Entonces, en esa horquilla que hablaba la ley, de esas leyes de 130 a 140.000, me parece que estamos en 116.000 y pico. Sí. O sea que estamos... Pero claro, un soldado debe cobrar el salario mínimo en estos momentos. Es decir, que a lo mejor es más interesante ser camarero o, ¿sabes? Clarísimo. Que por cierto, déjame explicar por qué hacía esta distinción entre suprimir o suspender. Porque, a ver, nadie en este reportaje que publicáis el domingo en El País Semanal, por cierto, con fotografías de James Rajote, algunas muy buenas, por cierto, y algunas históricas y otras actuales, pero que están muy bien, nadie apuesta por la resurrección de la mili, pero podría volver mañana sin grandes avatares. Para empezar, el artículo 30 de la Constitución indica de forma ambigua, abro comillas, los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Y dices, bueno, pero por si esto fuera poco, la Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas no suprimió el servicio militar, no utilizó el verbo suprimir, sino que lo suspendió. Y además cuentas en el reportaje que fue por iniciativa del entonces subsecretario de Defensa, Adolfo Menéndez, que dijo, lo de la suspensión fue cosa mía, me parecía muy fuerte suprimir y por si acaso dejé el suspender. O sea que en un momento dado tampoco sería tan complicado reactivarlo, ¿no? Sí, porque las leyes, o sea, los términos jurídicos, aunque ahora manejemos con tanta alegría, ¿no? Ante los millones de casos de juicios y de procesamientos y tal, con alegría, es verdad que es de una figura muy precisa, ¿no? Y entonces en este aspecto, en la redacción de la ley, que la hizo Adolfo Menéndez, que era que es abogado del Estado y que era el número 2 de Federico Trillo, pues él decidió, él me dice que fue una cosa suya, pero que luego coló con los nacionalistas y tal, de que no había una supresión, sino una suspensión, y jurídicamente él me decía que, claro, suspender es una medida cautelar, o sea, es decir, que cautelarmente suspendemos la mili, pero si mañana en esa misma ley tú eso le pones otro artículo 3, vuelve la mili a tal. O sea, es decir, la mili podría volver, y desde luego la Constitución es bastante equívoca, ¿no? Porque tenemos todos el derecho y el deber, o sea, que y es la Constitución, o sea, que es la ley de leyes, que es un poco la que dirige el resto de la legislación, o sea... Jesús, responde a la pregunta, ¿tú lucharías por tu país?
Pues a lo mejor si nos atacaran habría que ver la situación. Si vieras todo en peligro, tu casa, tu trabajo, tu familia, tu forma de vida, pues a lo mejor tenías que ponerte ahí. Hombre, ahí ya me pilla un poco maduro. Ya, sí, no a mí también, pero sí, no sé. No sé, pero bueno, pero imagino que en Europa, imagino cuando Rusia le invadieron en el año 41, los nazis, pues imagino que la gente no tendría muchas ganas de estarse 4 o 5 años pegando tiros ahí y tal. Pues seguramente no vamos a atacar a nadie, Europa no va a atacar a nadie, nosotros estamos muy lejos de la frontera rusa, pero bueno, en cualquier caso formamos parte de la OTAN y el artículo 5 dice que todo Estado atacado es como si te hubieran atacado a todos los socios, o sea que tendríamos que responder. Hay un matiz, tú introduces un matiz muy interesante en el reportaje, que es que España, digamos, la opinión pública en general, no es tanto antimilitarista como antibelicista. Que son dos cosas diferentes, que está muy bien. Sí, Marta, me ha llamado la atención que destacas un dato de la encuesta 40DB, donde dices que un 37% de los jóvenes entre 18 y 24 años apoyaría implantar el servicio militar, aunque la mayoría de la opinión pública está en contra. ¿Cómo interpretas tú esto? ¿Es una percepción de necesidad de defensa propia o es más una ideología patriótica, nacionalista o de ultraderecha? Sí, dentro de este magma que tenemos ahora, que se supone que la juventud es más conservadora o que vota más a opciones, pues podría ser una consecuencia de esa visión del mundo. Y luego seguramente no la conocieron. Es decir, que los que, aunque no hicimos la mil, pero conocimos los carteles de una forma u otra, sí. pues yo creo que está muy lejos de lo que es la calidad de vida o la vida de un joven actual. Es decir, es un sitio donde no había libertad, donde la libertad no existían derechos civiles, era todo sucio, patán, machista, autoritario. Entonces, seguramente, no lo sé, yo creo que si lo conociéramos, en fin, yo no creo que nadie fuera voluntario. A lo mejor gente piensa que es como un campamento de verano, y estás ahí haciendo tirolina un mes y tal, y jugando y haciendo fuego de campamento. Me da la sensación de que el ejército no es eso, que el ejército hay que tener ganas para entrar. Sí, es un sitio sacrificado y duro y que tienes que tener cierta vocación, ¿no? Muy bien. Jesús Rodríguez, compañero del diario El País, autor del reportaje Lucharías por tu país, que se publica este domingo. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y por hacernos pensar y reflexionar, que siempre es algo muy saludable. Un placer, Carles, y un abrazo a todos. Un abrazo. Ha dicho una cosa Jesús en su última intervención. Bueno, ha utilizado 2 veces el concepto machismo. Es verdad. O sea, esto del servicio militar obligatorio, que en el franquismo se concibió como un intento de crear una especie de fábrica gigante de patriotas, luego lo que hizo fue sacar a la calle y criar varias generaciones, ya he dicho, millones y millones de hombres con esa cosa viril y un par de huevos de tal, no sé qué, que Rafa habrá visto también en su experiencia militroncha, y por lo tanto, en fin, machistas hasta el tuétano. Eso que te decían, cuando vayas a la mili, cuando hayas hecho la mili, serás un hombre de verdad. Sin dudar, iré a buscar, quiero encontrar, sí, un hombre de verdad. Me arrastraré, suplicaré, sí, un hombre de verdad. Iré a buscar, quiero encontrar. Esta canción de Alaska iba por otros derreteros, dice lo que dice, pero es un himno al empoderamiento femenino en el terreno del deseo y tal y cual pascual. Pero bueno, la cuestión es que Un hombre de verdad es precisamente el título de una película que se estrena hoy en varias ciudades españolas, una película muy necesaria, muy oportuna, que desde el humor, que es un ángulo fantástico para mirar la vida, nos habla de algo que en realidad no tiene ninguna gracia, que es como el machismo se cuela en nuestro día a día haciendo daño no solo a las mujeres, eso es obvio, sino también a los propios hombres, aunque muchos no sean conscientes de ello. El protagonista de esta película, de esta historia, se llama Guillermo, es un neurocirujano, es un señor muy formado, muy culto, con muchas cosas, 70 años ya jubilado, sin apuros económicos, al que la muerte repentina de su esposa, que era quien se encargaba absolutamente de todo en casa, le deja al borde de un precipicio vital, emocional y doméstico, y logístico. Un personaje que empieza escuchando cosas como esta en la partida de cartas de un bar, sin decir ni pío. ¿Pero para qué se quieren liberar si hacen siempre lo que ellas quieren? Ya te digo. Mira, la mujer es lo más bonito que existe en este mundo. Es el complemento perfecto para cualquier hombre. Pero si no sabemos vivir sin ellas. Y tanto. Yo cuando me entero que un hombre le ha hecho daño a una mujer, es que mira, me llevan los demonios.
Esos no son hombres que se vistan por los pies. Esos son unos sinvergüenzas. A las mujeres hay que tenerlas siempre contentas y ya está. Y ya está. Bueno, pues ese mismo hombre que escucha esas, en fin, esas cosas, al final de la película acaba tomando partido, se acaba transformando y poniendo en su sitio al machista del libro que sigue ahí, R que R. Eso sí que es empoderamiento femenino. Ha pasado una y no chica la tontería guapa. esa de la igualdad. Pero ¿cómo vamos a ser iguales los hombres que las mujeres? Eso no tiene ni pie ni cabeza. Cállate. ¿Qué dices? Que te calles. Que dejes de decir sandeces, por Dios. No tienes ni idea de lo que es una mujer. ¿Que yo no tengo ni idea de lo que es una mujer? ¿Y me lo dices a mí? Venga, Guillermo, no me jodas. Ni puta idea. No tienes ni puta idea. Bueno, entre esas dos escenas, la película nos plantea la transformación de Guillermo gracias fundamentalmente a varias mujeres que le abren los ojos a lo que es ser un hombre de verdad. Bueno, además de enseñarle a poner la lavadora, claro. ¿Esto está sucio o limpio? ¿No lo has metido tú? No. ¿Y la ropa del fregadero? ¿Qué le pasa a la ropa del fregadero? ¿Está sucia o limpia? No, está en remojo. En remojo. Bueno, vamos a empezar. Este es el botón de encendido. On, encendido. Off, apagado. On, encendido. Off, apagado. ¿Esta es la elección para imbéciles o solo para gilipollas? Sirve para los dos. Bueno, estos son los programas, ¿vale? El primer programa es ropa blanca, 60 grados. Luego está la ropa de color 45, luego ropa delicada. Es muy fácil. Este es el cajón del detergente. Aquí detergente, aquí suavizante. ¿Sabes la diferencia? Tú has hablado con mi hija, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, te ha dicho que vengas a ayudarme, ¿no? ¿Cuánto te paga? Mira, yo te pago el doble si me dejas en paz. Ay, Guillermo. Bueno. Si necesitas algo y se te pasa esa cara de acelga que tienes, ya sabes dónde estoy. Pobre vecina Ángela, desde luego, más paciencia que un santo. Hoy se asoman a la ventana dos de los artífices de esta historia, de esta película, su director y guionista Liteo Pedregal, y el actor Carlos Olaya, que interpreta a este hombre de verdad, que empieza siendo una cosa y acaba siendo otra. Liteo, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estáis, amigos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Felices de estar aquí, asomándonos a la ventana. Te escuchamos en un pase previo que en el que pudimos estar hace unos días, decir en la presentación, antes de la película, vais a asistir a la deconstrucción de un cretino. Digo, coño, pues hubiera sido un buen título también para la película, ¿verdad? Es que es así, porque yo me identificaba mucho con este personaje al principio de la película porque encontraba en él muchas de las cosas que a mí me habían inoculado desde pequeño, ¿no? Como eso de vete a hacer la mili que serás un hombre de verdad, ¿no? ¿Tú hiciste la mili? No, me salvé porque me llamaron inútil total. ¿Sí o no? Sí, cuando me lo dijo el tribunal yo me puse a aplaudir y dije, de verdad, gracias. Sí. ¿Y tú, Liteo? Tampoco. Me libré, como soy boomer como Jesús, y me libré por excedente de cupo. O sea, que excedente de cupo. Los únicos que le hemos hecho somos los inútiles. Exacto. Oye, ¿vuestra relación con la lavadora cuál es? Sinceridad, por favor. Yo la uso. Sí, yo también la uso, pero no como me explica el personaje de Rosario Pardo, no. Yo la uso en función, es muy bestia, ya lo sé, en función del tiempo que tengo. Digo, venga, 2 horas, 2 horas. Tal. Si no, hora y media. No clasifico ropa, no hago nada, soy un desastre. Y Teo, viendo la película, bueno, es que es muy obvio además, uno puede pensar basada en hechos reales, obviamente, habría mucho donde elegir. ¿Pero en qué te has inspirado concretamente? ¿En alguna historia específica? ¿En alguna vivencia? ¿Algo de círculo próximo, familiar, de amigos? Sin duda en figuras familiares próximas, pero también en mí mismo, porque todos llevamos un Guillermo dentro. Sí. Hasta vamos. En mayor o menor medida. ¿no? Sí. Y no solo los hombres. Entonces, quiero decir que es bueno también profundizar en hasta dónde tenemos esas costumbres que nos han, que hemos heredado a lo mejor en la educación, que nos llevan a micromachismos de este tipo, ¿no? Sin ser, porque no lo es una comedia pura y dura, porque hay momentos un poco montaña rusa la película, pero has elegido abordar este asunto desde un ángulo que entraña su riesgo, el del humor. ¿Por qué has elegido eso, por curiosidad? Bueno, yo creo que el humor es la mejor forma de hablar de temas muy serios, ¿no? Y al final entras de una manera menos agresiva o que no intentas herir a nadie, sino provocar una sonrisa a la vez que puedes reflexionar, ¿no? Entonces, sin ser una comedia, es una dramedia, como dicen ahora, ¿no? Un drama con toques de comedia. Creo que es un género que facilita la reflexión.
para que los oyentes que todavía no han visto la película, como es obvio, ¿en qué ciudades se estrena, por cierto, hoy, para que la gente tome nota? Pues se estrena en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Tenerife, en Valladolid. La verdad es que estamos súper contentos, además de las salas que están apostando por una película independiente, pequeña como esta. Y además vamos a hacer presentaciones con coloquio. Eso es muy interesante. Con algunos de los actores. Bueno, ya habéis hecho. Ya hemos hecho, y mañana en Madrid. ¿Y el feedback qué tal? Muy bueno, la gente se ríe muchísimo además en la película y comenta muchos temas de estos. ¿Cuántos han dicho yo también soy Guillermo? ¿Cuántos han levantado la mano? Fue sorprendente, por ejemplo, hicimos un pase en Pilar de la Horadada, en Murcia, y el 10% del público asistente eran hombres. El 90% mujeres, como suele suceder en casi todos los temas culturales. Pero la sorpresa que nos llevamos es que quienes empezaron a intervenir en el coloquio fueron los hombres. Y entonces era como una especie de justificación de, bueno, es que en la película se ve esto, pero esto no, porque yo ayudo. Yo ayudo. Sí, no se daba cuenta de que estaba entrando directamente en el que yo ayudo. Es un machismo del libro, ¿no? Totalmente. Cuando Guillermo ni ayuda, ¿eh? Guillermo ni ayuda. No, lo de Guillermo es tremendo. Cuando decía lo de los riesgos del humor y lo del contraste, claro, hay cosas muy graciosas. Cuando esa misma vecina le da una especie de cursillo acelerado de cómo hablarle a una mujer para entrarle, vamos. Entonces, ¿yo qué le digo? Bueno, es que no hay una regla fija. Cada mujer es un mundo. Pues menuda ayuda. Bueno, lo que no te falla nunca es la honestidad. La honestidad. Sí, puedes decirle así como: eres la primera mujer en que me fijo después de la muerte de mi esposa. Me he fijado en ti después de que mi mujer muriera. También puedes decirle: no es lo mismo. Me gustaría que pasáramos más tiempo juntos. ¿Quieres un rato más conmigo? Échate a un ladito, por favor. ¿Y no puedo decirle un piropo? ¿Cómo qué? Tienes una mirada que me quita el hipo. Ay, Guillermo, es que eso ya no se dice. Tienes una sonrisa que quita el hipo. Uy, para el hipo, nada mejor que vinagre y azúcar. ¿Vinagre? Mucho vinagre. Lo tienes en el segundo pasillo, a mano derecha. Puedes hablarle de María, de tu mujer, de lo que supuso María para ti. Yo tenía una mujer. Y yo tenía una granja en África. Bolsa. No se puede ser más torpe y eso es gracioso. Lo que no tiene ni puñetera gracia es la mala baba que saca Guillermo con su hija. ¿Te importa si fumo? Ay, yo preferiría que no. ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? Pues, no precisamente, no. Esta no es la hija, esta es otra cosa. ¿Eh? Esto es otra cosa. Vamos a la hija, por favor. ¿No te vas a llevar nada más? ¿Unas bragas rotas de tu madre o algo que se haya dejado en el cubo de la basura? Sé que estás cansado, así que no te lo voy a tener en cuenta, papá. Ese es tu problema, que nunca tienes en cuenta nada de lo que te digo. No has sabido ni encontrar a un hombre de verdad. Si un hombre de verdad es alguien como tú, prefiero estar sola. Uy. ¿Qué vas a hacer? No, ¿qué vas a hacer, papá? ¿Pegarme otro bofetón o qué vas a hacer? Ese momento es complicado y es duro, ¿eh? Por eso decía que te ríes, a veces en la peli, sonríes y en otras lo pasas mal. Sí, porque aborda muchos temas esta película. No solo es el macho que tiene que reconstruirse a sí mismo y enfrentarse a un mundo que es nuevo para él, sino el problema de la relación del padre con la hija, los problemas de comunicación que hay ahí, la sociabilidad del individuo cuando está solo, por qué habla con unos sí y otros no, y cómo se van cruzando todas esas tramas, ¿no? Me parece interesantísimo. Es lo que más me duele. Mira que hay cosas que te desquician mucho de Guillermo, ¿no? Y que te dan mucha rabia, pero ese muro de silencio que hay con su mujer, con su hija, incluso ya con ella muerta, que es incapaz de decirle cosas a una foto. Duele mucho porque dices qué lástima, ¿no? Toda una vida juntos y se le ha ido a este hombre en la vida sin poder verbalizar lo que siente, lo que necesita, lo que él quiere a su familia. Por miedo. Claro, es como que acaba confesando. Lo duro realmente es ver cómo este hombre es un perfecto inútil funcional con la lavadora y emocional con todos las que le rodean, los que le rodean y las que le rodean especialmente. Oye, vamos a sumar a la conversación a Anastasia Tellez, que es catedrática de Antropología Social y directora del Observatorio de Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que además sé que ha visto la peli. Anastasia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ha dicho su director una peli pequeñita. Sí, pequeñita, vale, pero oportuna, al menos en mi opinión. ¿Qué te ha parecido la película, lo primero? Pues muy necesaria y desde aquí ya mi enhorabuena y animar que vayan a verla. Tiene ese don, he estado fascinada, se lo decía a vuestras colaboradoras, porque lleva lo cotidiano, nos introduce directamente en espacios íntimos, muy normales, donde yo creo que todos y todas vamos a empatizar de nuestra cultura. El personaje Guillermo no es un hombre maltratador, de una violencia de género, de pegar. No. Y además no es una persona que pudiéramos alejarnos de él, no, es que es nuestro padre, nuestro abuelo, nosotros mismos, son nuestros hombres reflejados. Además ha tenido, no sé si será Aliteo como director, como co-guionista, ese punto de es un neurocirujano. Yo decía, es una profesión médica de cuidado. Fíjate, o sea, es un médico que debería cuidar. Bueno, pues ni se cuida a sí mismo, en lo emocional lo tenemos claro, ni sabe tampoco manejar la ética del cuidado en su familia, ¿no? Entonces tiene tantos guiños, de verdad, la peli, que yo tengo que confesar, voy a decir ahora lo que quería decir al final. Yo terminé llorando, de emoción por un lado, sí, hay un momento así crítico, directamente, sí, de emoción y también de rabia. Y os digo por qué. Si de verdad educásemos en igualdad de género, evitaríamos tantísimo sufrimiento a mujeres y a hombres, fruto del machismo y el patriarcado. O sea, esta soledad de este hombre y todo lo que vamos a ir comentando se evitaría, pero todas esas vidas como su mujer y como tantas otras, entonces yo, ya os digo, es una mezcla de emoción, de decir, qué preciosidad de película. Espero que le llegue a los hombres. Se está poniendo colorado el director. Bueno, tanto, muchísimas gracias de verdad por esas palabras. La verdad es que sí, que tanto mi co-guionista Roberto Alfaro, al que mando un saludo desde aquí, que nos han premiado en el Festival de Alicante con el mejor guión a esta película. Sí, ahora, hace muy poquito, sí. Como yo teníamos claro que no queríamos dibujar un hombre tradicional en camiseta viendo el fútbol, sin que esto suene peyorativo, sino un señor que es neurocirujano, que lee y que tiene cultura, ¿no? Y qué mejor que Carlos Olaya, que está de Goya en esta película, porque ha hecho un trabajo y una transformación del personaje vital impresionante. Es como un cuento, ¿no? Es como un cuento que nos viene a decir, y eso para mí es lo más positivo de la película y del mensaje que me acaba transmitiendo, ¿no? Venimos de un mundo que se tiene que deconstruir y que se está deconstruyendo por las mujeres, precisamente. Bueno, y somos nosotros los que tenemos que ir incorporando algunos de estos elementos que desgraciadamente los tenemos, pues eso, ¿no? Como decía Carlos hace un momento, muy incorporaditos. Es que tenemos que dar un paso al frente y ya va siendo hora de que lo demos, porque estamos considerando siempre que, esto ya está bien, sí, las mujeres ya tienen derechos y yo ayudo, ¿no? Pero tenemos que dar ese paso mental y darnos cuenta de que el mundo será feminista o no será, y eso es una realidad. Y mientras no empujemos el feminismo los hombres, esto va muy lastrado, y quien más perjudica que no avance el feminismo es precisamente a los hombres. Lo que pasa es que cuesta mucho hacérselo entender a estos jóvenes que también te dicen que añoran a Franco, ¿no? Pero el planteamiento para mí es ese. Tenemos que ser conscientes de que el mundo no es una competición, sino una cooperación. Y esa es la única manera de que este mundo avance, ¿no? En la película, antes de que muera la mujer de Guillermo, que esto lo podemos revelar porque, en fin, pasa muy al principio y forma parte fundamental de la historia, les vemos en su día a día, que es un día a día que muchos oyentes y muchas oyentes reconocerán por la descripción, que es ella limpia, ella cocina, ella pone la lavadora, ella colga la ropa, en fin, él llega a mesa puesta siempre, la ropa planchada, incluso las mudas, hoy te vas a poner este traje, este pantalón, y él, entre tanto, ¿qué hace? Hace maquetas muy chulas, además, así muy minimalistas, muy bonitas, pinta, lee libros de Carl Sagan, y luego llega el cumpleaños de la pobre María, dices, ostras, mira, tengo aquí un regalo para mí. Joder, y ocurre esto. Niño, ¿qué te hago para cenar? Lo que quieras. ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Este paquete? No sé. No sé. ¿Es para mí? Digo yo que sí. Ay, ilusión, ilusión. ¿Qué será? ¿Esto qué es? Una coctelera. ¿Por mi cumpleaños? Claro. Pero Guillermo, si yo no bebo. Bueno, hay otra cosa. Lo que pasa es que todavía no te la puedo dar. ¿Y qué es? Una sorpresa.
¿Pero te gusta o no? Me encanta. No, no le encanta, no le gusta. Anastasia, ¿qué te salió de la boca cuando viste que el regalo era una coctelera para una mujer que no bebe? Di la verdad. Bueno, había pensado que podía ser una plancha, una batidora. Bueno, no, eso es primero un egocentrismo impresionante, ¿no? La coctelera es para él. Segundo, siempre regalos asociados al tema de lo doméstico, al tema de la cocina, y luego ella, que bueno, pues me revuelve el estómago, no siempre estos mandatos de género femenino tan inculcado en esta mujer y en tantas madres nuestras y mujeres. El agradar, el mentir, el agradar. ¿Cuántas veces miente María a lo largo de la película cuando habla con la hija y le pregunta que cómo está papá, cuando, en fin, es el mentir por los demás y el continuamente agradar a todos, renunciando a sí misma? Claro. Y en la película, Entonces, muy potente. al final, Guillermo, lo he comentado yo antes de pasada, se derrumba y admite que lo que le pasa es que tiene miedo de relacionarse con las mujeres, sea su esposa, su hija o su vecina. Da igual. Tú sabes, Anastasia, que has estudiado tanto el tema, ¿de dónde nos sale este miedo? Y reconocer que lo tenemos, claro. Pues mira, por la educación que seguimos transmitiéndole a los hombres, ¿vale? No saben gestionar la incertidumbre y no saben gestionar el mundo emocional, el mundo emocional considerado femenino, ¿vale? Porque gritar en el fútbol, la ira, la guerra, otras emociones masculinas, sí, pero las homosexuales o consideradas homosexuales o femeninas como más débiles, no. Entonces, en el fondo es una gestión de la incertidumbre de esta masculinidad tradicional, que cuando entra en crisis, la manera en que se os educa, ¿no?, a ser verdaderos hombres, no saben cómo hacerlo. Pasó con el COVID, pasa con la jubilación, pasa con la viudedad, con la enfermedad, con el desempleo. Hemos estudiado mucho qué le pasa a los hombres cuando, pues eso, ¿no?, ya se quedan en paro. Bueno, ha sido atroz. Y aquí sí que hemos podido analizar cómo el machismo y el patriarcado repercute y perjudica a los hombres en soledad, en suicidio. Es que sale todo en la película. Me gustaría hacer un paréntesis sobre esto porque en las últimas encuestas sociológicas lo que nos están diciendo, y animo a que vayan todos los que puedan de esa franja de edad de 18 a 35 años, es donde más se está radicalizando a los hombres, como que tienen que hacer su papel de hombre y no lo pueden cumplir. Y eso está llevando a una desesperación y a una radicalización. Y es precisamente este tipo de películas lo que te dicen, cuidado, que hay, en fin, que el mundo no es eso. Es que no lo es. Pues nada, Liteo Pedregal, Carlos Olaya, hombres de verdad. Un hombre de verdad que se estrenó hoy en varias ciudades. Muchísimas gracias por la película, por venir a La Ventana y nada. A ver si lo de Goya, que has hablado ahí de Goya, ¿no? Olaya está de Goya. Vamos a verlo. Anastasia Tellez, muchísimas gracias por sumarte a esta conversación. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo muy grande. Chao. Me sube y baja la presión. Hay un poquito de agua, por favor. Y ya no sé qué hacer. Me duele la cabeza. Y es que no me puedo mover. Mi corazón se agrieta. La música nos ayuda a sobrellevarlo prácticamente todo. Por ejemplo, el calor con esta canción. Está a punto de empezar oficialmente el verano. Pero claro, el calor puede ser, y es de hecho un problema muy serio, sobre todo en determinados escenarios. Por ejemplo, en un aula, en un colegio, donde dar clase a temperaturas como las de estos días, de estas semanas, resulta una misión prácticamente imposible. El Defensor del Pueblo ha recibido cerca de 400 quejas por las elevadas temperaturas en los colegios en los primeros meses de este 2026, que eso multiplica por mucho las reclamaciones presentadas el año anterior. ¿Por qué? Porque el cambio climático está haciendo que las temperaturas sean cada vez más extremas y antes en el caso del verano, y pasa lo que pasa. Por cierto, la mayoría de estas denuncias proceden de la Comunidad de Madrid, que en plena ola de calor sigue sin dar con la tecla para solventarlo. Vamos a contar una historia concreta que ocurre en un municipio de Huesca, en Albalate de Cinca, donde un poquito más de 1.000 habitantes. Han dado toda una lección de solidaridad, de movilización, porque han sido ellos, los propios vecinos del pueblo, padres, madres, abuelos, abuelas, primos, cuñados, todos, los que han instalado varios equipos de aire acondicionado en el colegio rural agrupado Alveos, para que los niños y las niñas pues no pasen calor. Bueno, ahora, después de un fin de semana de curro,
las aulas y el comedor del cole ya cuentan con climatización. O sea, si nadie te lo soluciona, pues mira, autogestión. Saludamos a la directora del centro, Mónica Gallinat. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues lo primero, ¿cuántos alumnos tiene? Porque es en un cole de este tipo, ¿cuántos alumnos son? Nosotros somos un centro rural agrupado, Sí. pero en el caso de Albalate somos alrededor de unos 80 alumnos. 80 alumnos, que van desde infantil, me imagino, hasta primaria deben hacer, me Desde- imagino, ¿no? Sí, desde 2 años hasta sexto de primaria. Vale, entonces, esta propuesta de Fontevejuna, de Todos a Una, de remangarse para la climatización, ¿a quién se le ocurre? ¿Y cómo fue el sábado esto? Pues primero se realiza una reunión entre el AMIPA, la Asociación de Padres, junto Ujú. con el Ayuntamiento, donde comentan pues esta situación, ¿no? Pues que estamos teniendo mucho calor en las aulas. Y entonces el Ayuntamiento les explica pues que ya en 2023 se presentó un proyecto a la Dirección Provincial de Huesca, pero pues no se ha llevado a cabo pues porque es costoso, es muy ambicioso y no se ha podido. Entonces el Ayuntamiento pues nos hace una propuesta, tanto a la MIPA como al colegio. Entonces nos proponen pues que ellos adquieren los materiales y que nosotras pues buscamos voluntarios pues para que nos instalen los aires acondicionados. Muy bien. Entonces nosotras ya hace unos años hicimos una jornada parecida, que la llamamos La Escuela Somos Todos, para crear espacios en el patio escolar, funcionó muy bien, y en este caso, pues bueno, sería buscar algo similar. Entonces, como sabíamos que había familias pues que trabajaban en construcción, electricidad, fontanería, Claro, ingenieros, mecánicos, bueno, y otras personas pues que a lo mejor no tenemos estos conocimientos, pero bueno, pues también podíamos ayudar, acompañar, Claro. limpiar. Pues bueno, pues entonces sacamos una nota, tanto a las familias como en el bando municipal, y pues eso, pedíamos colaboración, que la gente se apuntara, y se apuntaron pues eso alrededor de unas 40 personas. Entonces, pues bueno, el sábado pasado a las 7 de la mañana, pues madres, padres, abuelos, abuelas, vecinos, pues nos dimos cita en el colegio. Fantástico. Totalmente, pues eso, de forma altruista y voluntaria, y empezamos a instalar los aires. Bueno, primero empezamos pues tapando muebles de todas las aulas. Sí. Y luego pues ya pues empezaron todos los trabajos para instalar esos. Es una historia tan inspiradora, Mónica, de verdad. Es una historia pequeñita, concreta, particular, pero tan inspiradora y con tantas conclusiones. Sí. Mónica, claro, por si alguien está pensando que para combatir el calor a los chavales solo hay que ponerle manga corta y pantalón corto y tirar para adelante. Con eso no es suficiente. Claro, ¿cómo tú que ves y trabajas con los niños cada día? ¿Cómo afecta unas temperaturas, pues eso, de más de 26, 27 grados en un aula a los chavales? Tienen que estar como motos, ¿no? Pues sí, pues el alumnado pues está más nervioso, pues más alterado, más cansado, pues se les nota. Claro, nosotros esta semana, pues bueno, pues se ha notado, ¿no? La instalación. Nosotros hemos desarrollado muchos estudios en los que comparamos la capacidad cognitiva a diferentes temperaturas. Claro. Y va bajando. A medida que sube la temperatura. Rafa va es del bajando la Instituto de capacidad. Salud Global, Mónica, para que lo sepas, que hacen estudios en todo el mundo. O sea, Sí, y hacemos estudios también de medio ambiente precisamente y en las aulas, ¿no? Y lo que vemos también es que este tipo de aulas, esto que habéis hecho, que además es evidentemente lo que significa la solidaridad, que también va a generar mayor adherencia de los chavales en su escuela, porque han ido sus padres y sus tíos y sus abuelos a poner ahí las horas para que ellos estén frescos, va a mejorar la adherencia, pero además también les va a dar una calidad que luego la podéis utilizar como refugio climático para todo el pueblo, porque la escuela en agosto no funciona, pero el aire acondicionado sí lo podéis poner para echar una partidita de dominó, cosas de estas. Claro. ¿No? Sí, incluso pues no tenemos una instalación que se utiliza pues para hacer actividades fuera del horario escolar, que no tiene aire acondicionado, pero que quiero decir que si hubiese que hacer una ludoteca, pues se podría utilizar perfectamente en verano. Muy bien. Pues nada, Mónica Gallinat, directora del Colegio Rural Agrupado Albeos en Albalate de Cinca. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Felicidades por lo que habéis hecho y feliz fin de curso, que estamos ya a punto. Vale, gracias. Yo quería agradecer desde aquí, ¿no? También pues al Ayuntamiento, a la MIPA, a toda esa gente que pues dedicaron su tiempo pues para ayudarnos, ¿no? Para que pues eso al final se mejore el centro, se mejore el bienestar de los alumnos, que pues bueno, al final fue un día muy bonito en el que acabamos también pues gracias a la MIPA comiendo todos juntos y bueno, pues que creo pues que tenemos que defender la escuela pública y la escuela rural pues porque es muy importante en nuestros pueblos. Sí, señora. Juntos somos mejores en todo. Un abrazo. Eso es. Gracias. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn
Aquí seguimos asomándose a la ventana, Marta del Vado, Rafa Vila San Juan y un servidor. Hoy a Isaías le hemos dado fiesta. Sí, Igual ¿no? nos está escuchando, si nos escucha un abrazo. Pues y si no sí. también, que alguien... Estamos todos a salvo. Sino que alguien... Bueno, no estamos todos a salvo porque hemos grabado la unidad de vigilancia lingüística y la cita de los viernes, desde luego, no vamos a renunciar a ella. O sea que vete a saber si no apareces tú también. Vamos a escuchar. Si no vamos a apareces tú también por ahí. Lo que vamos a escuchar ahora son algunas de las audiobiografías que nos siguen enviando los oyentes a nuestro correo electrónico audiobiografías@cadenaser.com. Y empezamos con Ángeles. El 19 de marzo, un día anterior a mi nacimiento, viví desde el vientre materno la crema valenciana. Esta hubiera marcado mi existencia, la pasión al cuadrado en todo lo vivido, en la amistad salvavidas, en los enamoramientos encadenados, pasión que me arrastró a 2 matrimonios, 3 hijos, a sentir fuegos artificiales en mi corazón y orgasmos en mi vagina, a acompañar a mujeres maltratadas recién salidas del infierno, a borrar la idea de que las mujeres prostituidas eligen serlo. Yo tampoco elegí la pasión en mi vida. Fue un 19 de marzo quien marcó mi destino. Una vida con pasión. Una vida con pasión, que es algo importante. Luego está lo de nacer en un día especial, como Amparo. Nací un día de difuntos en un hospital cercano al camino del cementerio, cuyo nombre era el de un general fascista amigo del novio de la muerte. Pero no soy la niña de la curva. Estudié la carrera más hermosa, tal vez la más denostada. Soy maestra. Hoy, jubilada, disfruto a tope de mi tiempo. Y aunque tengo todo el pescado vendido, me gustaría quedarme por aquí algunas primaveras más. Claro, bueno, la verdad es que esto de las vocaciones es un territorio prácticamente infinito, porque mira, este viernes, que entre las muchas películas que se estrena una sobre las pioneras del fútbol femenino en España, la audiobiografía de María nos descubre a alguien que tuvo como vocación ser árbitro de fútbol. Con 14 años dije en casa que quería ser árbitro de fútbol. Siempre me había gustado ese deporte, pero en los años 90 no había espacio para que las niñas jugáramos aquí en Asturias. Fui la segunda árbitro federada en el Principado. Recuerda a mi padre decir: María, haz lo que quieras, pero cuando estés en el campo te defiendes sola, yo no te voy a defender. Él había jugado en equipos de tercera división. Hoy mi padre ya no está, pero sin quererlo me dio la mejor lección de feminismo y vida que me han dado nunca. Ahí está, está muy bonito. Sí. Es que hay cosas. Es difícil es elegir entre todas estas historias. Claro, pues habrá que elegir, porque el mes de junio es el último que nos falta antes de la gran final. Mariano. Me llamo Mariano y soy de Marte. Vine a parar a esta ciudad de Castilla, a la que mis padres habían llegado 9 meses antes. En mi planeta nacemos donde nos da la gana. Me enviaron a párvulos al pueblo de mis abuelos, a los 11 a un internado en Valencia y a los 14 a Gijón. De regreso fui a la universidad para no dar que hablar. Senté la cabeza, me casé y tuve una hija. He logrado una vida normal, aunque mis amigos a veces me llaman marciano. Entre tanto, cumplo mi misión: descifrar este mundo a los martícolas, explicarles, por ejemplo, qué es el dinero, o un mimo, o una metáfora. Está muy bien, ¿eh? Y venga, la última, la de Álvaro, que empieza hablando de religión, pero luego hay más cosas. Nací en Navidad y por eso el cura me añadió el Jesús a los 2 nombres de mis abuelos. Crecí en las playas gaditanas, pero la vida quiso que viviera 20 años fuera de España, en Londres, Dublín, pero sobre todo en París, donde conocí a mi mujer y nacieron mis hijos. Y un día llegó la pandemia, que no solo fue de COVID, sino de indecencias, corrupciones y traiciones, donde algunos sacaron lo peor de sí mismos, y un supuesto amigo de más de 30 años me engañó y dejó en la estacada. Con el puñal todavía clavado en la espalda, tuve que traerme a mi familia a Madrid e intentar empezar de nuevo. Hoy, 6 años después y con 51 cumplidos, la vida ha vuelto a ser normal, aunque tuve que aprender en el camino de confiar de aquellos que te dan un paraguas cuando hace sol y te lo quitan cuando llueve. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.